Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie aquí en los desayunos del Canal 4 Más. Son muy amables y desde luego con nuestra tendencia, casi le iba yo a decir necedad, de presentar a ustedes programas que puedan ser de utilidad, llamémosles pretenciosamente de cultura informal, pero así es. Este es un programa que tiene mucho que ver con las antiguas emisiones de Sopa de Letras. Los muy jóvenes no las conocieron, pero otros que ya peinan canas, como el que habla evidentemente, bueno, pues yo los hice, pero pues ya hace un buen medio siglo de todo esto, pero siguen siendo de utilidad, siguen siendo vigentes, máxime cuando se pierden las posibilidades de expresarnos de una manera correcta, completa, lógica y desde luego dentro de lo que significa nuestro idioma. Voy a saludar con mucho cariño a mis queridos amigos de allá de Jalapa, en Veracruz. En esta ocasión yo estoy por acá en México con el apoyo indiscutible y denodado del Centro Cultural Social y Veracruzano, y saludo con cariño a primero la maestra Olivia Domínguez. Olivia, mucho gusto. ¿Cómo está usted, maestra? Muy bien, buenos días. ¿O quiere usted que le llamemos de ahora en adelante profesora? Como sea. Ella es una profesora, investigadora, historiadora y lleva una carga extraordinariamente bella. La historia de Veracruz, el archivo del Estado, ¿verdad? Se llama, ¿no? El Archivo General del Estado. Archivo General del Estado. Con permiso de mis otros comensales, voy a comenzar con usted, voy a iniciar el programa con usted, puesto que hay dos motivos. Luego le digo el segundo, pero le voy a decir el primero. Tiene usted una apretada agenda y sale usted a un viaje internacional, y entonces vamos a pasar la sección dedicada a usted, que es parte de nuestra historia, y luego ya converso con mis demás amigos. Cuéntenos, maestra, ¿de qué nos va a hablar ahora relacionado con Veracruz? Pues vamos a hablar de un escritor veracruzano con mucho éxito a principios del siglo XX, que nació en la ciudad de Tuxpan. Se trata de César de las Huyetes Valle. Él nació aproximadamente en 1909 en Tuxpan, en la ciudad de Tuxpan, y fue hijo de un eminente educador también de Tuxpan, José de la Subieta, que inclusive aportó su nombre a escuelas y un personaje de la ciudad. Bueno, dentro de este seno familiar nace esta persona que se hace famosa por una frase que actualmente, pues lo tendríamos que recordar. La frase es: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Esa es una frase que ha pasado a la historia, y precisamente este escritor, el que primero que adoptó la frase o que creó la frase. Bueno, resulta que se le conoce a César de la Subieta más por su obra de escritor, pero no es lo único que hace. En efecto, escribió una novela muy famosa que es La Resaca, escribió muchos cuentos con unos títulos bellísimos como Juan de la Llovizna, escribió también muchos ensayos, pero él inicialmente estudió Derecho, estudió la carrera de Leyes, después escribió todas estas ensayos, novelas, muchos libros editados.
fue embajador en Haití, en una época en que el país, en ese país del Caribe, pues atravesó por un periodo muy difícil, porque fue la llegada de una persona que se convirtió en dictador, Pedro Javier, y entonces le toca a este diplomático tuspeño, pues defender, por así, a todos los que se opusieron o los que estuvieron en la contienda electoral, que no ganaron, pero los que resultaron perdedores, fueron acosados por Duvalier, y le tocó pues, emprender la lucha para preservar la vida de estas personas. Por este motivo, por esta posición, que es una posición de la diplomacia mexicana, se le fue otorgado la medalla al mérito por el gobierno mexicano, y posteriormente, bueno, tuvo que abandonar Haití, termina su gestión en Haití, y es embajador también en Honduras, en el país de Honduras, y es un periodo, pues ya estamos hablando de los finales de los 50, donde se manifiesta su simpatía por la Revolución Cubana, por la lucha que tienen en Cuba, y los que están emprendiendo también una lucha contra el dictador de Batista. Y bueno, finalmente regresa a México, y a principios de los 60, pues ya pues, seguramente por todo este periodo difícil que emprendió de persecuciones, de acoso de estos dictadores, pues va a terminar pues, en la Ciudad de México. Pero bueno, es un escritor que yo creo que poco sabemos, que no nada más fue escritor, y no nada más se le debe de conocer por esta frase que se ha utilizado mucho, sino también por toda esta posición que tuvo ante relaciones exteriores, ¿no? O sea, como México es una época en que México defiende mucho el derecho del asilo, los derechos humanos, el derecho a expresarse. Muy bien, bien maestra. Fíjese que le tengo una sorpresa. Está con nosotros César Garizurieta, hijo. César, mucho gusto. Muchas gracias. Ves, la maestra Domínguez ha hablado las excelencias y las aportaciones de tu padre, el Tlacuache Garizurieta, César Garizurieta. Y digo Tlacuache y no se vayan a espantar ustedes, porque trascendió históricamente el nombre de Tlacuache, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sí, eran épocas en que los políticos, había una fuerza política en Tuxpan, y le decían precisamente el zoológico tuspeño. Había varios políticos de allá. Llegó un momento en que Tuxpan tuvo hasta 4 secretarios de Estado en un mismo gabinete, que fueron Rey Ceroles, Félix Barra, Eugenio Méndez y Victoria Dato. O sea, tuvimos 4, o sea, era una pesar Victoria Dato, la señora que todavía esa mera vive, ¿verdad? Sí, así es. Entonces tuvimos, fue una época Eugenio Méndez estuvo, también. Eugenio Méndez también vive. Son veracruzanos distinguidos, y hablamos de ellos porque eran políticos, Reyes Ceroles, es decir, un hombre con toda la cultura, la jerarquía, y cosa rara, y eso lo tendrás que aceptar tú y todo el público. En ellos había una chispa de humor. Mira, tenía humor López Arias, tenía humor, sentido del humor, de la risa. Ruiz Cortines, Reyes Ceroles, ni se diga. Tu padre, aunque no fue gobernador, ¿verdad? Pero no, en fin, decían, pero fue diplomático. Fue diplomático también. Cuando iba a ser senador, había otra frase de él que dice: en México no solo se puede vivir de diputado, también se puede vivir de senador. Y ahí, cuando le van a hacer la campaña para el Senado, le viene, mi papá su fuerza política estaba en la sección campesina. Entonces llegan campesinos de Veracruz y le dicen que lo quieren postular para senador. Y él les agradece mucho. Y después le dicen: oiga, señor diputado, porque era diputado en esa época, pero necesitamos dinero para iniciar la campaña.
y dice mi padre, antes de la convocatoria, ni un paso, ni un peso. Entonces claro, ya no claro. se hace. Y hay otros anécdotas más de ese estilo, de ese sentido del humor, mucho cuando él, yo no sé hasta dónde eran verídicos los pleitos de mi padre con los presidentes, pero tradicionalmente estaba peleado con todos. No sé hasta dónde era porque era enviado a misiones diplomáticas muy comprometedoras. Por ejemplo, una cuestión que además le agradezco mucho a la maestra, bueno, perdón, ahora hay que decirle a la profesora, Hay que ¿verdad? decir a la profesora, Claro. sí. El haber mencionado esa semblanza de mi padre, que está muy bien. Hay una parte que es muy importante. En México, la United Fruit Company había acabado con el plátano porque había hecho una guerra bacteriológica que terminó con él, que se llamó, mandaron una virus. enfermedad que era el chamusco. Y entonces él, cuando era embajador, fue enviado a Honduras encargado de robarle a la United Fruit Company el plátano. Y eso es muy importante porque el actual plátano tabasco que consumimos aquí en México es el que trajo mi padre. Este plátano tabasco en realidad es el plátano Valery, que es un invento híbrido de un biólogo de la United Fruit Company que era inmune al chamusco. Y eso es lo que me cuesta que no es susceptible. al chamusco, o sea, no le pasa nada con el ¿Chamusco se llama la plaga? chamusco. Chamusco. Y entonces se lo trae a México. Desgraciadamente no se sembró en Veracruz porque el gobernador de ese entonces no quiso comprometerse, pero don Carlos Amadrazo sí quiso. No se sembró por temor a las represalias que pudiese tener El de dueño Estados de la Unidos. United Food era George Bush, que era director de la CIA en esa época. Imagínense ustedes con quién se estaba Imagínense metiendo. ustedes el asunto, qué trascendencia pudo haber Incluso tenido. la United llegó a desprestigiarse tanto que hay un canto general de Pablo Neruda en contra que se llama así, la United, que es en contra de la United Fruit, por eso le tuvieron que cambiar el nombre, creo que ahora se llama Chiquita Banana o algo así. Sí, ya desapareció la United Fruit porque eran los que ponían, de ahí viene el Banana Republic, que ponían especialmente La en República Honduras. Bananera, es decir, una república invadida donde la voluntad de el imperialismo, llamado de una u otra forma neoliberalismo, imperialismo o privatizador, digo, esos conceptos de repúblicas obedecedoras de la voluntad, ¿verdad? Aproximadamente el 70% del territorio hondureño actualmente pertenece a Chiquita Banana. Ah, sí. Y no sabemos hasta dónde este último presidente hondureño que lo removieron se debe a que intentó precisamente una reforma agraria. Quizá intentaba, ¿no? Entonces por eso es muy posible que lo hayan. Entonces, bueno, en todo eso andaba tu papá y tenía un conflicto con la autoridad, dices tú. Pues parecía, o a lo mejor eran valores entendidos con los presidentes, porque evidentemente si le era caían, diplomático, no se puede saber. Si le caían, pues el presidente decía, es que yo lo mandé ahí de mi enemigo, pero por ejemplo en Haití le dragó armas a la Revolución Cubana. Mi padre no le alcanzaron a dar porque murió antes, pero había la propuesta para otorgarle la Cruz Roja del gobierno a Fidel Castro, precisamente porque dragó armas. Y en Honduras estuvo asilando guerrilleros, por ejemplo. Era famoso que asiló guerrilleros en Honduras. De modo que ahí es una parte poco conocida, poco explorada de mi padre. Por respecto a la obra literaria, como bien dice la profesora, pues la obra de mi padre es más conocida en el extranjero que en México. Está no sé si deba yo decirte, pero alemán. No sé si pero como no voy a quedar con las ganas, se lo voy a decir. En aquella época comenzó a fraguarse el México de la actualidad, y es un México donde la honradez política era secundaria. Era secundaria, quiero decir, importaban los fines, no haciendo caso a los medios para lograr esos fines. Eso lesionaba a la honradez, y tu papá la definió con su frase: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Obviamente esta no es una frase que puede estar en la Biblia, en el libro de los proverbios. Es decir, hay que hacerle como sea para tener un sueldo, para estar bien garantizado y con un paracaídas, y yo por eso quiero ser diputado o senador.
es el reflejo de una realidad. No podemos echarle la culpa al que lo definió. ¿Estamos hablando de la época alemanista? No. Estamos hablando desde Ruiz Cortines, bueno, desde Ruiz Cortines y principios de López Mateos. Mi padre muere ya con López Mateos. Quiero decirte que una cosa, a pesar de que mi padre fue durante toda su vida, ocupó puestos políticos, nunca dejó de estar fuera del presupuesto. Alguna vez Renato Leduc en su columna Banqueta lo acusó de empobrecimiento inexplicable. Y en fecha próxima, Enrique Krause, en algún artículo atacó a mi padre por la frase, etcétera, etcétera. Obvio. Y el que le contesta es ni quito ni pongo, Raúl Prieto, donde le dice, no, espérate, Garizurieta era honrado, y me consta porque yo era su vecino. Yo vivía en Petén 98 y Garizurieta en Petén 100. Y me consta que vivía en una casa alquilada donde en la sala estaba rota la tarima y había un tapete que si uno no sabía se iba hundiendo en el tapete porque nunca lo había reparado. Entonces no podemos hablar de aviones o de algunas cuentas de bifurcación en Liechtenstein y en Suiza, ¿no? No, él lo que hacía era, con su dinero mantenía poetas, ayudó a muchos guerrilleros centroamericanos. Dicen que incluso a la esposa de Octavio Paz, a Elena Garro, la estuvo manteniendo un tiempo. Sí, claro, porque no tenía dinero. Entonces en eso gastaba todo y por eso el empobrecimiento inexplicable. Después se casó con mi madre, que era hija de españoles, y cuando le pedían dinero, decía, hermano, me casé con una hija de Gachupín que no suelta un peso ni aunque chille el águila. Porque a veces ya no tenía, y todo el presupuesto, el escaso patrimonio que hizo, que fueron un terreno y 2 casas, lo hizo ya casado con mi madre, pero antes vivía en una casa alquilada. Gracias, César. Volvemos en un minuto y me da mucho gusto. César, que lo han visto ustedes en algunos de los programas, lo ando conquistando para que forme parte de nuestro equipo, que cuando técnicamente estemos perfectamente bien ubicados, hagamos una sopa de letras intercontinental. Es una idea. Adelante, por favor. Todo lo que pasa en la actualidad parecería ser que está bajo la égida. ¿Qué quiere decir? Bueno, apúntenle, que no sé lo que quiere decir estar bajo la égida, porque el manual lo dice, pero no nos ha explicado qué significa. Luego vamos a ver qué es estar bajo la égida de un tópico de actualidad. Y de buenas a primeras sale el Niño Verde y toda la información es Niño Verde. Y de buenas a primeras violación de turistas españolas y toda la información. Y luego estamos, con problemas de carácter sindical y con la profesora, maestra o líder, Elba Ester Gordillo. Todo eso el público lo recibe como información. Y como que viene una catarata informativa. Pero muchas veces, y es lo que a nosotros nos importa, esa catarata informativa trae aparejada una serie de términos y de problemas para entender los términos y de palabras que se supone que entendemos, pero no es cierto. Cuando nosotros tengamos todo nuestro tinglado establecido, podemos salir a la calle y preguntarle, oiga usted, ¿qué significa cónclave? ¿Cómo cónclave? Pues sí,
¿Qué cosa es, de dónde viene la palabra papa? ¿Qué significa pontífice? ¿Qué es un consistorio? ¿Qué es un cardenal? ¿Qué es dice el papa que va a renunciar de la silla petrina? Ah, que la fregada. No es pretina. La pretina es la que la señora dice, me aprieta la pretina. Y el papa va a renunciar de la petrina, que es diferente. Entonces hay un montón de palabras que se supone que sabemos y no sabemos. Mi querido César, te invito a que estés con nosotros, con nuestro especialista en latín y griego, el señor profesor Eliud García. Eliud, mucho gusto. Está también con nosotros el especialista en terminología e historia de la Iglesia, Daniel Méndez Vivanco. Daniel, te saludo con afecto. Saludo también a mi queridísimo Magno Garcimarrero. Magno, mucho gusto, que estés me da mucho gusto verte bien. Nuestro maestro, que filólogo, debo decir, especialista en todos estos menesteres del bien decir y el bien entender, Manuel Munguía. Gracias, Manuel. Está con nosotros Pepe Saidén, que van a ver ustedes por qué lo invité. Pepe, un abrazo. Gracias. Clemente Landa, maestro de la Escuela Preparatoria. Gracias, Clemente, representante en nuestra mesa de la Primera Juventud. Y Armando Ortiz, ya está, maestro recién premiado periodista por una actividad paralela a la nuestra, la divulgación del amor a la lectura. Primeramente, Manuel, dije estar bajo la égida. Sí, égida viene de egos, que quiere decir chiva o cabra, porque un escudo que usaba Zeus lo fabricó con la piel de la cabra o de la chiva amaltea, diríamos ahora nosotros, porque era un animal mitológico que tenía atributos de invulnerabilidad. Entonces, estar bajo la égida es estar bajo la protección, pero después también bajo el dominio de alguien. Bien, bueno, muchas gracias. A ver, vamos a ver, mi querido, a ver, quien sea de ustedes, cuénteme un poquito, mi querido César Garizurieta. Papa viene de papá, ¿no? Efectivamente, viene de papá, como abad también viene Abad. de papá, ¿sí? Y hay una cosa muy simpática, fíjate que le dicen el sumo pontífice. Sumo pontífice. La gente cree que le dicen el sumo por si la Santa Sede, pero eso es un albur, no es cierto. Ese es albur veracruzano. Sí. Está haciendo albures, mi querido César, ¿eh? El pontífice era porque Numa Pompilio, uno de los primeros reyes de Roma, no quería meterse en cuestiones religiosas y a los de su ejército que se encargaban de hacer puentes, cuando menos, eso es lo que dicen algunos libros, les pidió que hicieran los ritos, las ceremonias religiosas. Entonces eran los pontífex los que hacían puentes. Hacer puentes. Eliud, Papa, ¿de dónde viene según tú? Sí, buenos días. Al parecer es el compuesto de varias palabras, como ahora tenemos Instituto Mexicano de Seguro Social, ISSSTE, Instituto Federal de Servicio Social de los Trabajadores del Servicio del Estado, está muy largo. Entonces parece que viene también de Petrus, Apóstoli, Pontifex Augustus, que nos da las primeras literales P y luego Apóstoles A, la segunda Pontifex, la tercera y la cuarta, perdón, Augustus. ¿Qué dices, Manuel? Sí, parece ser una conjunción de varias derivaciones. Papas en la lengua griega no solo se refiere al padre en sí, sino a un padre que gobierna a un estirpe, es decir, un patriarca, el padre que gobierna. Y entre los acrósticos o acrónimos, mejor dicho, como los que cita el maestro, está por Petri, Apostoli, Potestatem Accipiens, que querría decir el sucesor del apóstol Pedro.
y varias otras más. Parece ser que es una conjunción de todas esas posibilidades, porque en efecto uno de los títulos que tiene el Papa es ese de ser el sucesor de Pedro, y también es un patriarca, porque al final de cuentas la monarquía que gobierna al Estado Vaticano y a todas sus derivaciones es eso, una especie de patriarca, porque en sus orígenes la tradición judeo-cristiana tiene que ver con esas formas de gobierno. Jorge, hay que tomar en cuenta también que dentro de esos datos históricos que se remontan a lo que es el origen de la palabra papa, debemos considerar que dado el medio en el que se empezó a desenvolver toda esta estructura vaticana con su jerarquía, los italianos, sobre todo los italianos, eran muy dados en materia de jerarquía religiosa, dirigirse hacia su pastor diciéndole papa o papá. Y es entonces cuando se va adquiriendo esta terminología que va a ir asociada precisamente con el lado de. Pero a final de cuentas, Jorge, papa es una marca registrada, vaya. Es una marca registrada que encierra precisamente eso, el origen de la llegada de un sumo pontífice a la iglesia, pero también quisieron encerrar también la idea de que Papa era el padre de todos nosotros, ¿no? O sea, el sustituto de Cristo en la tierra que venía siendo nuestro padre, y como representante de Jesús, como representante de Dios, Jesús aquí en la tierra. Entonces se saltaba a todos esos lugares y llegaba a ser el Papa por encima incluso de Dios. Sí, para empezar el tema, porque el aspecto histórico es que los primeros grupos cristianos eran grupos diseminados y autónomos. Fue hasta que se hace el concilio de Nicea en el año 325 que un emperador romano, Constantino, hace el concilio, le da la forma actual que tiene la iglesia, y ahí sale el primer papa, San Silvestre, en el año 325, y es donde por primera vez se utiliza la tierra. Pero fue hasta el año 325 cuando sale que era el primer obispo de Roma, porque reitero, hasta entonces eran grupos desperdigados y muy pequeños, y cada grupo actuaba con autonomía y sin jerarquías. Ya es precisamente en este concilio de Nicea cuando se le da una estructura tipo imperio romano, y se hace precisamente una monarquía, en este caso religiosa. Gracias, César. ¿Querías agregar algo? Pues sí, es muy interesante todo lo que han dicho. En efecto, el Papa incluso llega a tener una posición cercana a la de Dios, por eso usa el solideo, que se supone que es un medio casco, que quiere decir solo ante Dios. Sí. Sin embargo, los cardenales se quitan el solideo también ante el Papa para significar su divinidad. Incluso recordemos que es infalible, pero lo interesante del asunto es que la infalibilidad del Papa fue una cuestión que la Iglesia adoptó hasta 1853 con Pío IX, donde todo esto tiene que ver con la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Había una discusión muy antigua entre dos órdenes que son diametralmente opuestas desde el punto de vista de su filosofía, que son los franciscanos y los dominicos. El franciscano supone que hay que lograr los fines de Dios siguiendo también los métodos de Dios. El dominico utiliza más, recordemos aquella novela de Bernardo Sachs que se llama Todo Modo, es decir, es un poquito más amplio respecto de los métodos que puede utilizar para lograr lo de Dios, pero aquí lo importante era la discusión acerca de si María había sido concebida sin pecado. Y había una gran discusión que duró mucho tiempo hasta que Pío IX, él ya no a base de los órganos de la Iglesia, sino él mismo establece el dogma de que la Virgen María también había sido concebida sin pecado original, y que por tanto es él el que refrenda eso y le da un carácter de dogma
y por primera vez entonces el Papa ya es infalible, porque Sí. ya no estaba sometido a los demás órganos de la Iglesia. Eso es algo interesante. Está bien, está bien. Bueno, y cardenal, la palabra cardenal es porque su vestimenta es morada, cardenal. Algo cardinis quiere decir algo fundamental, básico, en una estructura originalmente arquitectónica, pero la parte principal, digo, como quien dice, la que sostiene. Entonces, como son partes principales de la jerarquía eclesiástica, se les llamó cardenales. Y el púrpura en realidad se siguió usando para continuar una tradición muy antigua, o la púrpura, mejor dicho, es la púrpura, Está bueno. porque los dignatarios mexicanos usaron ese color para distinguirse, y ellos es que son príncipes de la iglesia, señor. Bien, también es de cardo, lo que acabo de decir. Cardo cardinis significa bisagra, prácticamente. O sea, el eje de una bisagra. Sí, la parte por el cual que se sostiene. sostiene, exactamente. Y hay que recordar que también los puntos cardinales tienen ese nombre en razón de que orientan, dirigen, y cardenal viene también de ese concepto de orientar, de dirigir hacia un determinado lugar. También, en este caso hacia los años se orienta al oriente. Pero no hay que olvidar también que, Jorge, que cuando se hace mención, de alguna manera, creo que sí hay incluido, porque cuando se hace mención de los purpurados, la palabra purpurado fue una de las primeras expresiones que se estuvieron definiendo con relación a lo que hacían, lo que eran los cardenales, que prácticamente vienen siendo unos asesores. De ahí que entonces cuando el maestro Liu hace mención de que proviene de Cardi, que es bisagra, porque hay una especie de derecho de que aporte en los aposentos del Papa para poder asesorar. Ahora bien, quisiera también que me permitiera, don Jorge, agregar, cuando se estaba platicando sobre la palabra Papa, que dentro de todas esas formas de dirigirse a que gobierna la Iglesia Católica en la tierra, es muy probablemente esta, la de Papa, la que tiene una expresión demasiado localista. Por eso hacía yo mención en ese sentido histórico de que surge en una ambientación romana, en una ambientación italiana. Y en lo que decían sus invitados de México sobre la Inmaculada Concepción, sí, efectivamente hay una serie de discusiones que se dieron sobre todo en los concilios que se estuvieron desarrollando en la Edad Media, y en la que hubo una participación destacada de teólogos, sobre todo en el plano de la orden franciscana. Pero esto de declarar dogma a la concepción de María era también como resultado de una presión de lo que venían surgiendo en la debate de esos grupos religiosos de la antigüedad, de la cual se habían llevado los evangelios apócrifos, y que no necesariamente hacían énfasis en la virginidad de María y en la concepción que había tenido hacia Jesús. Bueno, muy bien, volvemos. Espera un segundo, son tan amables. Bueno, no solamente para decirles que volvemos en un minuto, por favor.
Bueno, pues todo esto que sucede en la actualidad respecto a la Iglesia genera una gran confusión si lo pensamos un poco, porque después de las acusaciones de pederastia que ha habido en grandes jerarcas de la Iglesia involucrados de una manera u otra en esta problemática, a muchos los hace lamentarlo, otros incrementar su fe, pensando que las deficiencias del hombre indiscutiblemente no son las deficiencias de las cosas de Dios, pero otros no. En todo caso, nosotros, haciendo un poco caso omiso de todo eso, sí examinamos lo que tiene, ¿qué diríamos? No de cultural, porque sería una palabra muy grande o ampulosa o muy agresiva, sino simplemente de que tengamos algunos aspectos para conocer y saber más lo que se dice. Dijo el Papa que él iba a renunciar de la silla petrina. ¿Alguien tiene por allá, Elliot, qué significa la silla petrina? Sí, es la propia de Pedro. En este caso, el Papa, la silla petrina. Pero a ver, ¿sí? También se toma en cuenta, sobre todo en lo que se refiere al ministerio. Si nosotros hemos prestado atención, se ha hecho referencia de manera reiterada por parte de ellos que la silla petrina es precisamente esa relación que tiene con el ministerio del Papa en lo que se refiere a su propio desempeño. Bien. En Italia le dicen al que puede llegar a ser papa un papabile. Y no sé si debamos, Manuel, llamarle en español papable. Sí, es una buena traducción en español, papable. En realidad, en las lenguas que más se utilizan en el Vaticano, suelen decir la cátedra petrina. La cátedra petrina, que se traduce en todo caso como el trono de Pedro o la silla de Pedro, ¿sí? Y cátedra viene de cadera, es decir, donde las dejas caer. Eso quiere decir la cátedra, tanto para fines académicos como para propósitos monárquicos. Pues, si recuerdas, por eso me lleva a preguntarte si catedral no viene de ahí también, de cadera. Porque en la catedral está instalada una cátedra destinada a uno de los dignatarios que puede acceder a ella, que tiene la jerarquía suficiente para ir escalando en distintos asientos que van desde los que pueden ya leer algunas partes de la liturgia, los que pueden celebrar ya, que son los primeros diáconos. Se llaman los canónigos, Manuel. Sí, los diferentes canónigos, y ya después sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales y el Papa. Y son canónigos porque leen el canon, ¿verdad? Sí, porque son especialistas en esa regla. Canon es una reglita, es una norma, y aquellos primeros cánones que tienen la misma raíz de caña, por cierto, canon y caña son la misma raíz, que donde se establecían ciertas formas de cumplimiento de deberes, y por eso de ahí el canon. Oye, ¿y caña es porque lo escribían con una cañita? Lo marcaban en trozos de carrizos o especie de carrizos, y tiene que ver con otras ideas que se refieren a la asunción de derechos y deberes. Por ejemplo, estipular. Dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Viene de stipula, que quiere decir ramita, porque se cerraba el compromiso de un contrato o de una concesión recíproca de derechos y deberes, rompiendo una cañita, una pequeña vara. Entonces, por eso estipular, canon y caña y todas esas derivaciones son familiares semánticos. De ahí lo que está pasando, Jorge, también, que supuestamente todos los ciudadanos deberíamos de tener la misma vara para ser medidos, porque parece que hay algunos
maestros que tienen canonjías diferentes a nosotros y que ganan lo que nosotros ganaríamos en 400 años. Por eso, entonces una canonjía es una corrupción. ¿Quién me dice? Para el sentido peyorativo, pero originalmente era un merecimiento que tenían quienes pertenecían a esas órdenes canónicas. Claro. ¿Y qué es un cisma? Alguien pronunció hace ratito la palabra, concilio, ¿no? Concilio es reunión. Se dijo por etimología popular que era la unión de las cejas, concilio, es una versión bastante sonora, pero no es exactamente así. Cum calere es el llamado a estar juntos, o un llamado para la reunión. Cum es con reunión, junta, ayuntamiento, y cal es llamar, igual que calendas, igual que call en inglés, así. Entonces, es la reunión a la que fuimos llamados, sería el concilio. Bueno. Y en este caso de la iglesia es una reunión deliberativa, donde se discuten asuntos doctrinarios, asuntos de disciplina, y uno de los más recientes fue el Concilio Ecuménico Vaticano II en finales de las décadas de 50 y 60 del siglo pasado. Bien, si eres tan amable, César, tú ibas a decir algo acerca de lo que no nos queda muy claro a muchos de nosotros, otros lo creen con una fe muy acendrada, y que es la infalibilidad del Papa, que viene de la palabra, ser infalible es no fallar, ¿verdad? Es no fallar. Antes nada más déjame agregar un poquito a lo de las varas que estaban hablando. Cuando las varas eran verdes se llamaban viridis. El viridis porque los vegetales cuando están jóvenes son verdes. Como había un señor que golpeaba con la viridis se llamaba verdugo. Y había un palo muy grande en las embarcaciones que se llamaba la virga. No quiero decir, hay muchas palabras que vienen de virga. Por ejemplo, virgen. Virgen, ¿por qué? Porque es una joven lozana y verde. Nada más quería yo hacer una anécdota ahí sobre la rama. No, de esto de la infalibilidad del Papa, tiene que ver, como ya lo dijimos, con la cuestión de que por primera vez el Papa asume la responsabilidad y el derecho de establecer un dogma, en este caso el dogma de la concepción de la Virgen María como virgen. La discusión se había dado entre los franciscanos, que así lo consideraban, y los dominicos, que decían que no, que solamente Cristo había nacido libre de pecado, es decir, había sido concebido sin pecado. Y aquí hubo una anécdota simpática. En un monasterio dominico en Berna, Suiza, por ahí del 1650, había un monje recién ordenado que Lester se llamaba este monje, y él un buen día entra en éxtasis y logra ver a la mismísima Virgen María, que se le apersona solamente para indicarle que eran los dominicos los que tenían la razón. El único concebido sin pecado original había sido Cristo. Cuando él despierta de este éxtasis, se encuentra con que tenía los estigmas, o sea, las marcas sangrantes de las heridas de la crucifixión de Cristo. Entonces, con gran emoción se los anuncia a sus compañeros, que se ponen de beneplácito. Pero un buen día, este buen padre Lester inoportunamente ingresa al cuarto de su superior y se encuentra con que estaba vestido de la Virgen María, maquillado y todo, a punto de escenificar. Era pederasta. Quién sabe a qué le hacía, pero se decepciona tanto, algo parecido a lo que le pasó a Le Mercier, que los denuncia y queman a los dominicos. Así es que ya vemos la diferencia entre los franciscanos y los dominicos, y porque uno de los lemas dominicos se dice que es todo modo
es decir, cualquier método para poder difundir la palabra Según de Dios. unos creían en la virginidad de la Virgen, no en la concepción sin pecado. Sin pecado de la Virgen, además de Cristo, porque decían, ¿cómo va a ser que una mujer que tenga un pecado haya podido alejar a su vientre al Salvador? Bueno, ¿qué es una bula? ¿Alguien sabe lo que es una bula por allá? A ver, un poquito agregar nada más ahí lo que dice César, pero si nos atenemos a la lógica y fuéramos en retroceso, llegaríamos a un punto en que hay alguien que no nació inmaculado. Por lo tanto, si la causa de la causa es causa de lo causado, entonces tampoco habrían nacido inmaculados. En fin, bueno, lo de la bula se lo voy a explicar más. Estamos hablando de puritita hipótesis y leyenda, imagínate. Fíjate que es muy usual decir hacer bulla. Sí. B-U-L-L-A. Esa palabra viene de bula, precisamente, es dar aviso público, informar. Es una manera de notificar. Entonces la bula es exactamente eso, y de ahí viene la palabra bulla. Hay una palabra también que usa mucho en España que es bulería y que se refiere precisamente a este tipo de gritos que hacen algunas, y ya relacionado no con cuestiones cristianas, sino incluso con algunas fiestas más paganas, que tiene que ver precisamente con la fiesta, la bulla que está hablando Magno. Usar collares es una tradición de muchísimos pueblos. El pueblo romano tenía entre sus tradiciones el colocar a los niños unos collarcitos con una bolita metálica en la que se incrustaba algún elemento que servía como protector de la vida de ese muchacho, como una especie de amuleto. Bueno, esa era una bula ya, bolita. Y desde que se instauró el papado, se acostumbró garantizar la autenticidad de las disposiciones que emitía el Papa con unos sellos muy especiales que consistían en amarrar una bula de estas, una bolita, en el extremo del edicto, del decreto, de la disposición, de la norma, de lo que hubiera dictado el Papa, por lo tanto se llamó bula, es bolita. ¿Qué decía César? Pues también que precisamente las bulas eran selladas con un sello de cera, con el anillo del pescador, que es uno de los símbolos del Papa. papales, que cuando muere o lo matan, que puede darse el caso, entonces el camerlango le golpea el anillo para deshacer el sello, y con ese mismo material hacen el anillo del subsecuente Papa, lo cual le va a suceder ahora a Benedicto XVI con el nuevo Papa. A ver, liturgia, ¿alguien sabe lo que significa liturgia, Elliot? Antes de dar contestación a su pregunta, quisiera generalmente, y así lo reconocemos, el documento que se conoce como bula papal se caracteriza porque lleva ese sello, pero que tiene el componente a base de plomo. Y también un comentario que quisiera que me permitiera a lo que decía el señor César, su diputado de México, sobre la infalibilidad papal. Este decreto, esta manera de hablar de ex cátedra del Papa, era ya bajo un acuerdo que se tomaba, por ejemplo, en el caso doctrinal, a través de un concilio, como fue en lo referente a la concepción de María, o también esa gran discusión que emana precisamente de la Edad Media sobre la asunción de María. Bien, ahora, con la pregunta que usted nos hace de la liturgia, bueno, la liturgia es un conjunto de ritos, de oraciones, de pasos y movimientos que se dan conforme vaya a ser la presentación religiosa a determinadas horas, en determinados espacios y con características muy especiales. Yo quisiera resaltar que es movimientos, cantos, oraciones y entonaciones. Está bien. Por ejemplo, tenemos lo que más se usa, que es la liturgia de las horas.
la liturgia de las horas, que son las oraciones que generalmente se dicen en la mañana, las oraciones que se dicen en la tarde, las de la tarde se llaman vísperas, las que se van a decir cuando la persona se va a acostar, antes de que se va a dormir, que se llaman completas, y los laudes, que así se le llama a las oraciones de la mañana. Laudes, maitines, tercia, sexta, nona, vésperas o vísperas y completas. También la palabra liturgia viene de, entre otras, de laos, pueblo, ergon, obra o trabajo. Es una obra o trabajo al servicio para el pueblo. Pero también hay otra versión que dice que viene de litos, piedra, y ergon. O sea, hacer un trabajo sobre la piedra, es decir, un sacrificio, hacer sagrado lo que no es sagrado. Esto es sache, pache. Las liturgias originalmente en Grecia eran trabajos públicos. De Laos, efectivamente, Leighton, que es casa pública, casa de gobierno, es decir, y ergon, trabajo, el trabajo que se le presta a la comunidad a través de quienes gobiernan. Había dos liturgias básicas entre los griegos que crearon esta idea. Una era armar escenarios para representaciones teatrales y la otra era construir barcas. ¿Sí? Esos eran los trabajos públicos a los que se destinaban más los griegos cuando se estableció este tipo de tequio, diríamos en México, porque tequio es un trabajo comunitario. Entonces después derivó ya en acción pública y en ceremoniales como los que dijo Daniel. Está bien. Un dato interesante es el hecho también de que, por ejemplo, los cantos gregorianos, que a usted, don Jorge, le gustan mucho y a mí también, esos cantos gregorianos están tomados precisamente de la liturgia, sobre todo los que conocemos de la liturgia de las horas y cuya autoría se le atribuye probablemente a San Gregorio Magno. Adelante, César. Hay una versión masónica también del origen de liturgia, que ya la dijeron, de litos, piedra y urgos, hacedor, porque se supone que el masón va a trabajar para decantar su piedra bruta, es decir, para decantar su espíritu, para mejorar su espíritu. Entonces lo hace conforme una liturgia porque está trabajando su piedra bruta. Los masones tienen una liturgia. Tienen esa noción, claro, en la liturgia, con esa liturgia masónica. Liturgia masónica. Eso vamos a ver. De hacedores de piedra, de trabajadores de la piedra. Masones. Volvemos en un minuto, por favor. Vamos a tratar un tema un poco especial en nuestro programa. Te invito, mi querido César, Helio, Manuel, Méndez Vivanco y mi querido invitado de Jalapa, Pepe Saidén, particularmente porque sé que les interesa la materia. Circula en el internet una película que creo que tenga todos los visos de veracidad, en la cual se ve el saludo del Papa Ratzinger a un grupo de cardenales, y no solo a los cardenales, sino también al presidente Obama y a otros diplomáticos y funcionarios, y parecería ser, quiero que me lo clarifiquen ustedes que conocen la materia, si hay una manera especial de dar la mano, de saludar y de colocar los dedos de manera que sea indicio de pertenecer a un grupo especial. Yo lo sabía de la masonería, y los textos que vienen de Italia, subrayo, el videotape o como se llame este comunicado del
internet, está en italiano, habla de una francmasonería y habla de una asociación que pertenece o que tiene estas características dentro de la propia Iglesia Católica. Eso desde luego que resulta por lo menos un interrogante para quien tiene una religiosidad de Cuaresma, Navidad, de fin de año, Natividad del Señor, y comulga en la Cuaresma y se confiesa. Dice, pues ¿cómo va a ser, verdad? ¿Cómo va a ser que la iglesia, que el padre Campos de Banderilla, que el señor obispo Guízar Valencia, que Monseñor Pío López, que el padre Abascal, que Martín del Campo, el tan santo que fue, que puedan haber sido de la masonería? Para mi mamá sería el acabose, ¿verdad? Como decían antes, es el acabose. Díganos, por favor, qué saben al respecto. Si eres tan amable, Daniel. Don Jorge, bueno, es algo que requiere también de una explicación, que no se puede negar el hecho de que al interior de las estructuras de poder de la Iglesia Católica y del Vaticano en general existen y coinciden y a veces rivalizan las tendencias ideológicas. Es muy cierto todo lo que se ha dicho por medio de literatura especializada que se ha difundido en su momento, como entre el Colegio de Cardenales existen estas tendencias ideológicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la tendencia liberal, a la tendencia conservadora. Recordemos cuando el caso de aquel magnicidio hacia el Papa Juan Pablo I, como una de las causas que se buscan, que se dan a conocer, viene siendo la intervención de una logia masónica, la famosa P2. Ahora, el documental al que usted se refiere, que es sumamente interesante, sí podemos aquí apreciar los saludos que se dan, porque dentro de las logias masónicas existen estas formas de identificación, de darse a conocer por medio de los saludos. Pero un dato que quisiera compartirlo con todos es sumamente interesante, yo así lo considero, es que cuando se llega a decir que entre la masonería y la Iglesia Católica siempre han existido rivalidades, pues parece que eso cae en un extremo, porque quien les habla tiene en su poder varios libros muy serios, con autores científicamente hablando, históricamente hablando, muy serios, que nos hablan que precisamente la Iglesia Católica de Alemania es la que ha tenido trabajos sumamente importantes de acercamiento en el debate y en la discusión de las ideas con la masonería. Entonces, no sería nada raro que en el documental, como podemos apreciar los saludos que hace Joseph Ratzinger hacia los demás dignatarios que recibe, hubiera esa forma de identificación. Está bien. Y si me permite, rápidamente recordé a un autor que usted también se va a acordar, Jorge, Salvador Borrego. Nada menos tiene un libro dedicado única y exclusivamente a hablarnos de esa materia, y nos hace mención que dos papas, como lo fueron Juan XXIII y Paulo VI, tuvieron un gran acercamiento con la masonería. Bueno, lo muy importante aquí, lo muy importante es que Daniel no niega. Y Daniel es un hombre de religiosidad y de creencia y de conocimiento y de cultura religiosa, y no lo niegas. Gracias. Pepe Saiden, ¿está por ahí? Sí, Jorge. Mira, la reflexión es la siguiente. La masonería, para empezar, porque luego hay ese punto de vista, la masonería no es ninguna religión. Es una institución dedicada a difundir el pensamiento liberal de la humanidad, al progreso de la humanidad, y el nombre viene del francés maison, o sea, del trabajador libre, del albañil o arquitecto libre, dedicado a trabajar la piedra bruta, que es el ser humano, y hacer la piedra pulida. En muchas
entidades de la humanidad, hay lo que conocemos las logias masónicas en muchas instituciones, inclusive hay logias, por ejemplo, de puros ferrocarrileros, por decirte algo, logias de consultores. En la iglesia, a través de los años, de los siglos, inclusive papas en sus vestimentas han habido símbolos masónicos como los que acaba de decir mi compañero. Ha habido una injerencia muy fuerte de la institución masónica. Se han creado grupos dentro de la institución con toda la organización de la masonería, y efectivamente la masonería tiene, sobre todo en la masonería escocesa, que va del primer grado al 33, cada grado tiene su simbología y su manera de identificarse. A grandes rasgos esa es la explicación. Gracias, Pepe. Si eres tan amable, César, ¿querías decir algo? Sí, hay un libro que es muy interesante sobre si la masonería es una religión o no, que escribió tu amigo, don Alfonso Sierra Partida. Ah, mi querido masón del grado 33, sí. Así es, y sublime gran comendador, además de las logias, Sí. no solo de México, sino llegó a ser líderes de logias latinoamericanas. Él escribe un libro que se llama La religión masónica, y su teoría, su doctrina toral, es que sí y no es una religión. Dice él que la religión masónica es una religión deísta. Es religión porque intenta que el espíritu del hombre se comulgue, se funda con el universo, se religue con el universo, pero que no lo es porque es una religión que es atea, es decir, no cree en un Dios antropomorfo, ni que otras personas sean capaces de unir al hombre con la deidad, sino que el hombre en su fuero interno, en su trabajo interno, en decantar su piedra, es como puede ligarse. Entonces dice, es una religión deísta, pero no teísta. Esa es la doctrina fundamental, que no la digo yo, la dice Alfonso Sierra Partida en su libro de La religión masónica. Adelante por allá, ¿quién me iba a decir algo? Es que, pues, con todo respeto, pero el maestro se ve que no es masón, no entiende la institución y no pertenece a ella. Pero hay vida después de la masonería, ¿no, Pepe? Todo masón fundamentalmente tiene que creer en un ser supremo, no son ateos. En la institución masónica tienes que creer mínimo en un ser superior que se le llama generalmente el supremo arquitecto del universo. ¿Cuándo se ve? La masonería se da en todo el mundo, en los países musulmanes, en los hindúes, en China, en todo el mundo se da, y hay en sus filas de todas las religiones. Por eso no es una religión, porque tenemos masones que provienen de todos los grupos religiosos del mundo, y si algo tiene la masonería es su tolerancia con todos los credos religiosos, su observancia de los mismos, su respeto a los mismos, y inclusive pone el libro de la religión predominante en el ARA para su estudio, pero reitero, en primer lugar no es religión, en segundo lugar se cree en un ser supremo, y en tercer lugar en todo el mundo tenemos talleres de masonería muy respetuosos de las creencias locales. A grandes rasgos. Gracias, Pepe. A ver, si eres tan amable, Manuel Munguía, ¿qué se puede decir al respecto? Efectivamente, maso o martionis en otra lengua, o mahon ya en griego, es el nombre que se dio a los constructores en su origen, y se ha aventurado la hipótesis de que estos gremios son más antiguos que lo que pensamos de la francmasonería europea. Hay quienes hablan de un personaje llamado Hiram, que construyó junto con otros albañiles y ayudantes templos en Jerusalén. En fin, es efectivamente un gremio de constructores en su origen. Yo diría que en sentido lato, es decir, en sentido muy amplio, es una especie de religión, porque trata de religar, como decía César, de reunir al hombre en este caso, con el supremo hacedor, con el arquitecto supremo, el gran arquitecto del universo. Es, en ese sentido amplio, muy lato
la que efectivamente confluyen personas de unas y otras creencias, eso es cierto, pero una condición inicial es que crean en ese ser superior. Ha pasado en países como México que los grupos masónicos tienen divisiones o diferencias con la jerarquía eclesiástica por la actitud de los ministros religiosos. Hay que recordar a mi pariente, antecesor Pelayo de la Bastida, que fue expulsado por Juárez en tiempos de la intervención francesa, que era arzobispo de Puebla, porque se entrometía en los asuntos públicos. Entonces, la tesis liberal decía, no, las cosas de Dios para Dios y las cosas terrenas para los hombres. Entonces, lo tuvieron que expulsar, pero después regresó cuando nos ganaron parte de la guerra y gobernó junto con el hijo de Morelos y con otro personaje, les llegaba Maximiliano. Pero el hecho de que hayan tenido reyertas entre masones y religiosos en algunos países, como el caso de México, no es obstáculo para que entre los sacerdotes católicos, entre los papas, entre los obispos, haya también seguidores de la masonería. Ahora, doctor, quisiera que me permitiera también hacer algunas puntualizaciones. Me parece sumamente interesante cuando su invitado de México hace mención del libro del maestro Sierra Partida, porque yo recuerdo perfectamente bien cuando hizo comentarios sobre ese libro y varias intervenciones que tuvo en el programa que usted, don Jorge, pues llegó a conducir sobre las religiones. Eran los miércoles, eran a las 6 de la tarde, estaban dentro de un escenario que semejaba a lo que era el interior de una catedral con sus vitrales, y allí se encontraba un representante de cada credo religioso. Por ejemplo, estaba Manuel Jiménez, padre, representando a la Iglesia Católica, y allí Sierra Partida hizo mención que al interior de la masonería se daban también tendencias diversas. Recordé en un programa dijo que al interior de la masonería había posiciones dogmáticas, había posiciones más de carácter metafísico, había posiciones de un sector muy amplio cargado fuertemente hacia lo académico o lo científico. Entonces, esto nos permite ver cómo al interior de la masonería hay un amplio espectro, un entramado ideológico que, bajo mi punto de vista, creo yo que enriquece todavía más esa posición liberal. Pero yo creo, Jorge, que lo que le da comezón aquí a nuestro amigo Pepe Saidén es que se compare la forma de asociación de la masonería con la forma de asociación de cualquier otro tipo de religión, con el desprestigio que tienen las religiones. Yo creo que aquí mi estimado Pepe Saidén no quiere que se le haga esa comparación, pero de que hay prácticas que se pueden comparar con actividades religiosas, las hay, aunque ellos lo manejen desde otro aspecto. Ya la sola idea de estar buscando una conciliación con el arquitecto del universo, estamos hablando de la misma fe que es la búsqueda de estar con Dios siempre. Claro. Muy bien, gracias, son muy amables. El tema es interesante porque plantea para todos ellos científicos muchos problemas de carácter espiritual, histórico, historia de la Iglesia, historia de las asociaciones religiosas o no religiosas. Pero para usted y para mí no, pero para otras personas que han vivido el proceso natural de un pueblo como el nuestro, fíjense qué elegante soy, lleno de fe religiosa, y no le llamo de otra manera, es un golpe fuerte. Es decir, ¿cómo va a ser posible? Ya lo insinuaba hace ratito, que pueda haber coqueteos, conversaciones, similitudes, paralelismos. ¿Cómo va a ser lo mismo un masón que nuestro reverendo padre de Banderilla? O que nuestro excelentísimo señor obispo de Culiacán?
o que fulanito de tal, el padre fulano de tal. No es posible. Primero viene un golpe, el golpe de que un cura tenga hijos públicamente, le gusten los niños y los viole, y que sea un motivo de desmoronamiento mundial, que no se capta mucho y que se quedan calladitos, los buenos religiosos, los buenos católicos, no dicen nada, pero lo saben. Y que la locutora ahí enseñe al cura con niños y que el obispo de California no lo dejen entrar allá con los papas porque andaba tras de 220 niños. Y otro cura de aquí, perseguido y oculto, y nuestro reverendísimo y nunca bien ponderado, excelencia, como se le llama, ¿verdad? Cardenal tiene que ir a declarar a la justicia. Es un golpe fuerte. Y si ahora además dice, y allá en Roma resulta que son masones, es decir, tenemos que pensar en decir algo que sea la verdad, que sea positivo, que nos diga que errare humanum est, no sé qué, que nos diga que affirmatio unius non est negatio alterius. Y yo les dije a ustedes vanidosamente, a mí no me pasa nada. ¿Saben por qué? Porque a mí me encanta cuando Cristo dijo amaos los unos a los otros, y creo que lo haya dicho en buena forma, no de mala forma. Eso es lo que a mí me interesa. Pero hay otras personas que no les interesa eso, sino otras cosas. Y a ellos nos vamos a dirigir en el próximo fragmento. Adelante. Bueno, como les decíamos a ustedes, el hecho de que la Iglesia haya navegado por mares procelosos, ¿qué quiere decir proceloso, Manuel? Quiere decir turbio, turbulento, movido, difícil, que presenta muchos remolinos, es quiere decir proceloso, agitado. Pero fíjate, Jorge, que esto que está pasando en la Iglesia es el tributo de una mala interpretación de las Escrituras. Ellos interpretaron el asunto del celibato de una manera tan equivocada que esto ha desencadenado en este tipo de situaciones de perversiones sexuales. Si ellos hubieran sido justos con las Escrituras y hubieran entendido que las personas que se dedican al apostolado pueden tener esposas, pueden tener hijos, otro gallo le cantaría a la Iglesia, pero como se decidieron por el contrario, mira, terminan en estas situaciones tan escandalosas. Lo que pasa, mi querido Ortiz, es lo siguiente, Armando, el asunto está en que se decidió la Iglesia no fuera tan grande si los curas fueran casados. Hoy en la mañana estaba alguien del canal, no me acuerdo qué canal, ni vale la pena tampoco mencionarlos, porque si los menciono, o soy palero, o soy enemigo y dolido, ¿cómo se llama eso? Resentido. Resentido. Dice el locutorzuelo, dice, con su micrófono y una cajota publicitaria atrás del micrófono, mercantil, totalmente, para llevar la publicidad. Entonces dice,
a ver, señor, estamos en las calles de Roma, estamos visitando aquí que el Papa y que las arañas. Ok, dice, hey, ¿cómo está? Buongiorno. Ya sabe decir buongiorno, locutor, muy chistoso y tal. Le pregunta, ¿saben ustedes qué? Es excepcionalmente bello y demostrativo de la triste condición mexicana. Le dice en su italiano mexicano, y el italiano con atención entendía, muy amable. Son dos cosas interesantes en eso. Cuénteme, me han dicho que en el Estado, aquí en el Vaticano, hay una liga de fútbol donde inclusive algún sacerdote o canónigo joven y seminaristas juegan. ¿Es que acaso esa liga está reconocida por la UEFA, por la UEFA, por lo que sea, ¿no? Pero fíjate, hacer un viaje de atravesar medio mundo para ir a ver si en el Estado Vaticano hay un equipo de fútbol. Joder, es que la realidad, esto es ficción. Entonces ya el otro le contestó que los obispos en la tarde, los que son jóvenes, que unos guardias suizas, que un cura que llegó de Argentina, que no sé qué más, y van a jugar fútbol. Y se encuentran los franciscanos contra los dominicos y los dominicos contra los de la Virgen María y contra los de San José. Bueno, total, el locutor pensó que eso era muy interesante. Es decir, México, no salgas de tu marasmo, no salgas de tu estulticia. Quiero que sepas, oh México, que también en el Vaticano hay fútbol. Ese es un mensaje. El otro le dice, oye, ¿cómo se llama? Jean-Pierre, como le hace Giovanni, o como se haya llamado el señor. Pero el Vaticano es el estado más chico del mundo. Sí, dice Giovanni, es el más chico, pero el más rico. El più rico. ¿Y qué razón? Y el locutor no tradujo nada. Somos en consecuencia, en ese pequeño acto, exportadores de censura. Claro, ¿por qué se cayó y no tradujo rico, que se dice igual? Porque es efectivamente el estado más rico. Ahora me pregunto yo, y se lo pregunto a Daniel, diles a nuestros amigos por qué el Vaticano es un estado muy rico y quizá el más rico. Adelante, Daniel. Bueno, sí, es un estado muy rico porque, como ya sabemos todos, sobre todo cuando hacía yo mención hace rato de la muerte del Papa Juan Pablo I, pues, tenemos ese conocimiento de que el Estado el Vaticano se da el lujo de controlar un banco, y ese banco, por medio de organismos como el IOR, es el organismo que abreva todos los beneficios económicos que se obtienen por la divulgación de obras por medio de institutos religiosos, pues ha hecho una suma cuantiosa de dinero que sale del mundo precisamente. Ese banco que generó, lamentablemente, por ser investigado, generó toda una serie de muertes raras que estaban alrededor del fallecimiento del Papa Juan Pablo I. Es ese banco que sigue estando en el ojo del huracán. Actualmente, porque es uno de los factores que se usan, que se están explicando para quizá poder entender todo esto que está sucediendo con relación a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hay que tener presente que se menciona ya, e incluso hizo una declaración el Papa de un informe que le pidió a 3 cardenales, sobre todo al cardenal Herranz
de España para que se llevara a cabo toda una investigación y una supervisión qué estaba sucediendo con ese banco. Claro, y acaba de nombrar a otra personalidad como directora de ese banco, pero ya cambiaron director de ese banco, ¿verdad? Ajá, y ese informe que contiene alrededor de 300 páginas, don Jorge, cae en aspectos concluyentes como sería en ese manejo del dinero, en tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y los escándalos de pedofilia que están ligados con ese manejo del dinero. Entonces, si ese banco pues tiene que llevar a cabo toda una supervisión a fondo. Bueno, está bien. De buenas a primeras, mi querido Daniel, gracias. Nos damos cuenta de que está inmerso en este mare magnum, este mar grande que hay, todos los aspectos humanos de nuestras deficiencias. Es decir, si yo hablo que dentro de las empresas de determinado banco, digamos que Carlos, porque así le digo yo a Carlos, aquí en el grupo Carso, que unos quieren, que quiere la segunda cadena, que la tercera cadena, que los diputados, que hay una bancada de diputados de la televisión, que hay que ver si se puede convencer a alguien, que hay que cabildear para tal cosa. Bueno, haga usted de cuenta que es lo mismo en el Vaticano. Esto no lo digo en detrimento de Carlos Slim, ni de mucho menos. No puedo calificar la bondad de unos, ni la atrocidad de otros, ni lo despiadado de otros para el mundo de los negocios. Sin embargo, simplemente digo que esas cosas existen y que si usted tiene una fe bien puesta, bien plantada, no olvide, ¿cómo dice ese dicho mexicano? Muy nada filosófico, que el que no conoce es decir, hincarse ante cualquier cosa que suceda, el que no, ¿cómo va? Repítanlo por favor por allá. Quería dar un saborcazo al comentario, Jorge, de que hay 1.200 millones de católicos en el mundo que con donativos contribuyen mucho a que sea el estado más rico del orbe. Ese es el comentario. No, pero a ver, con todo lo que han dicho, la conclusión es que el Vaticano no es el estado más rico. Claro. Puede ser uno de los más adinerados, puede ser el poseedor de un cúmulo de representaciones de valor, como el dinero, por ejemplo, pero enredado en una pobreza tan grande que llevó a la renuncia de su jefe. Entonces, eso no es riqueza, y ahora que termine de caer este sistema, como está ocurriendo ahí mismo en Italia, en España y en otros países de Europa, nos vamos a dar cuenta que los países que hoy reputamos pobres van a salir fortalecidos de esa debacle porque no están enredados en la cola de este enorme monstruo que va a dar de golpes cuando se empiece a derrumbar más. Jorge, perdón, y habría que decir también, además, Daniel y muchos de los que estamos hablando, hablamos de una institución que puede tener en el inicio, en teoría, muchos elementos formadores, humanistas muy buenos, pero no debemos dejar de lado que el Vaticano es un Estado, y como Estado es alguien que se lleva por políticas y que él puede determinar de la manera que mejor le convenga, la manera de repatriar, de hacer este uso del dinero como a él mejor le parezca. Que tengan este enriquecimiento algunas personas que además tengan una jerarquía católica, eso es conocido de todos desde siempre. No es que ahora se esté generando una riqueza hacia los cardenales, hacia el Papa. El Papa es una persona en la cual tú mencionabas hace rato los saludos que son muy emblemáticos. Cuando rompe Estados Unidos relaciones con el Vaticano y la reintegra más adelante John F. Kennedy, es de los primeros presidentes que no le besan la mano. Y a partir de entonces los presidentes americanos, ninguno de ellos le besan la mano al Papa. Siguen algunas tradiciones por respeto, las mujeres tienen que vestir de negro, pero es emblemático que los presidentes mexicanos que llegan se someten a la voluntad de otro jefe de Estado a la par, porque les gana la visión de la religión y le besan la mano. Marta Sagún, si se recuerda, se le postró en su momento a Juan Pablo II y le agradeció de una manera como una católica que le ganó más
su papel de católica, que es una visión en la cual eso es lo que esperaban los mexicanos de un presidente, que le lleguemos a besar los pies al jefe de la Iglesia Católica. Eso también tenemos que mencionarlo, y no solo quedarnos con la visión de que la Iglesia, todo el dinero que llega a tener, que puede ser mucho, puede ser poco, lo usa para cuestiones de beneficencia pública, de cosas que van a dar comida a los niños, o que van a regalar su dinero. Por Dios, no podemos pensar de esa manera, seríamos, tú bien decías, tontos. Jorge, por eso el Papa actual, que está ya por renunciar, ha dicho que ese informe de 300 páginas que le han presentado los tres cardenales, con el cardenal Herranz a la cabeza, solamente se lo entregará en las manos del que vaya a ser su sucesor. Y los vaticanólogos coinciden en apreciar este punto de vista de que el nuevo Papa tendría ya que venir con un afán renovador, con un afán reformador hacia el interior de lo que está sucediendo en la estructura vaticana y en muchas cuestiones de carácter doctrinal. Bueno, de una u otra forma parecería ser que el Papa no pudo. Y como dice, siguiendo la máxima tesis de un destacado hombre, también de negocios, dije también, de negocios mexicano, como el señor Martí, dijo, y hasta Roma llegó la voz dolorida de un padre que perdió a su hijo en México, Alejandro Martí me parece que se llama, que dijo, si no pueden, renuncien. Y los actuales medios de comunicación, como el Twitter y como las comunicaciones, hicieron llegar hasta Roma la voz de un mexicano, dice, si no pueden, renuncien. Y que lo oye Ratzinger, dice, pues yo no puedo. Y renunció. Es decir, pero no es que no pueda, o a lo mejor no lo dejan, o no lo dejaron. Yo creo que no pudo. No pudo, es una realidad. Perdóname, sí. ¿Qué quieres concluir en este tramo? De descargo, Jorge, fíjate que lo que pudo también haber hecho Ratzinger es hacerse de la vista gorda, y no lo hizo, prefirió mejor dejar la estafeta para que una persona con más vitalidad, con más vigor, se enfrentara a esta situación en el Vaticano, que con sus fuerzas él no hubiera podido cargar. No, pero hacerse la vista gorda, pues si no es político, si no es del IFE, ¿o sí? Como tú dices, también. No es que dice hacerse la vista gorda, no puede, si es infalible. Su calidad de infalibilidad le da obviamente la posibilidad de tener la verdad sobre las cosas. Ser infalible, si no falla, es que está inmerso en la verdad. Si está inmerso en la verdad, conoce la verdad. Entonces tenemos que creer en que la infalibilidad es una paparrucha, no significa nada. Digo, son puras hipótesis, no es que yo lo diga. Bueno. Mencionaste, Jorge, también, así como han mencionado que van a romper el anillo del pescador, ya dijeron que le van a cambiar al Papa su cuenta de Twitter para que no se meta él a Twitter cuando ya No, pero imagínate que dicen, un cardenal estando en el cónclave no puede tuitear. Pero yo llego y le digo, señor cardenal, para sus buenas obras, aquí hay de nuestra estación de televisión, le compramos con 5 millones de pesos y tuitea y retuitea, fíjate, pues si los conozco, bueno, en fin, no todos, digo, conozco algunos, retuitea. Y bueno, pero ¿y la excomunión? Dirá, ¿y te van a excomulgar? Pues no significa nada para ellos. Ellos la hicieron, ellos la impusieron. Ahora, pues, hay una cosa muy interesante que a mí me parece. Esta renuncia es evidentemente un triunfo del gran capital del Vaticano. Cuando Juan Pablo I es asesinado a los 33 días de su papado, curiosamente había removido, había dado la orden de remoción del famoso cardenal Marcinkus, aquel que era Marcinkus, aquel que era el jefe el gerente del Vaticano, del banco. Sí. Y llega Juan Pablo II y restituye en su cargo a este cardenal. Después, cuando muere Juan Pablo II, dentro de
que entre que se realiza y no el cónclave, el que era el prefecto del Tribunal para la Defensa de la Fe, que es Ratzinger, convoca a declarar a todos los legionarios que habían sido abusados por Marcial Maciel. En esta ocasión, Alejandro Espinosa, que es el que escribe el libro El Legionario, sobrino de Marcial Maciel y abusado por Marcial Maciel, me invita a reunirme con ellos precisamente antes de que vayan a esa declaración, y evidentemente esto pone en evidencia, perdón la redundancia, a Angelo Sodano. Angelo Sodano, el cardenal, que era el más cercano a Juan Pablo II y que junto con Juan Pablo II habían protegido pues, a Marcial Maciel, que por otro lado dicen que cuando murió y se fue al cielo, lo primero que le preguntó a San Pedro fue, oye, ¿y no podía yo conocer al niño Dios? Pero en fin, pero esta es una anécdota curiosa, como evidentemente después Ratzinger hace renunciar a sus votos y le dice que se vaya a su casa a arrepentirse de sus pecados. Ahora, sepan todos que los que ponen dinero en el Banco Ambrosiano, y hoy se llama ¿qué? Bueno, como se llama el nuevo Banco del Vaticano, y antes era el Ambrosiano, si a una persona tiene sus ahorros ahí, al morir, sus sucesores bueno, ya dejan un 10% por ley. Incluso causó la caída de un canal de televisión en México la divulgación del problema de Marcial Maciel, Canal 40. El Canal 40, que sí. Estaba con Moreno Valle. Fue por lo de Maciel, según se sabe ahora. Dicho esto, lo único que podemos decir es que tome usted las cosas con calma y que crea en lo que crea, que sea sólido y ojalá, diría yo, su sensibilidad no sufra al conocer todas estas peripecias de la comunicación actual. Adelante, por favor. Bueno, ¿querías agregar algo, Manuel, si eres tan amable, del corte anterior? Sí, que otra de las conclusiones de todo esto, y atendiendo los sucesos recientes, y concluimos que la infalibilidad está en duda y que también los llamados puestos vitalicios no son para toda la vida. Se está contradiciendo pues ahí las expresiones. No te confundas, ¿estás hablando del Vaticano o estás hablando de un sindicato? Elba. El Vaticano. Está hablando de Elba, el Vaticano. Qué barbaridad. Bueno, pues dicho lo anterior, mi querido Magno Garcimarrero, después de saludarte con el afecto y cariño de siempre, adelante pues con la parte que tenemos en nuestro programa dedicado a la poesía popular. Adelante. Fíjate que tengo una tía sobreviviente que ya tiene como 100 años, pero dice que desde que renunció el Papa, el diablo anda suelto. Que hay que cuidarse, porque las renuncias están por mayor y las muertes, y bueno, todo se nos viene encima. Así, y sí es cierto. Ya lo agarraron. Pues yo les voy a soltar una cosa que se llama dorado de papa. Este sí no se me escapa, dijo Dios sin más soslayo, y con flamígero rayo cocinó puré de papa. Fotógrafos del entorno que aguardaban la noticia lanzaron como primicia la chispa que como adorno lució la sacra cornisa
para ser un papa al horno. Y para darse su taco, nuestra prensa nacional lanzó la sensacional noticia que en Guanajuato tomó decisión el beato de colgar las alpargatas y seguir el viaje a patas de regreso a San Pedro. De acuerdo con José Alfredo, la vida no vale nada. Está bien. ¿No traes otro? Sí. A ver. Traigo otro de el niño verde, una del niño verde. Bien. Que te cagas verde. Niño verde, verdes nalgas, Mercedes en el umbral y en el fuero que más valgas, agua de las verdes matas, tú lo tumbas, tú lo empapas y al torito haces llegar entre gritos y bravatas, guardianes cuidando de él, valientes sus guardaespaldas, hediondos tufos de alcohol hieren con 1000 espadas, verde que se caga verde, juicio amparo lo ampara, pues que sabe madrugar, le abre la reja en el alba, justicia para comprar, que se vende y que se paga por un niño que se caga en sillas en la Royal. Noble poder judicial que todas las puertas abre, verde niño de pañal, que vaya y... Bravo, bravo. Ya estuvo. Mi Lorca. Bueno. Bueno. ¿Traes otra? Ahí te va. Pues tengo aquí una de inmediata, pero vamos a terminar, pero ahí te va. Es una pregunta. Esquinazo, en una maniobra fina y una estrategia con brillo, le dieron a la Gordillo una sopa de la quina, y ya ni pedir esquina ante acciones tan ladinas. Recuerdan viejas inquinas entre poderes de facto. Lo diré con poco tacto. Veo la mano de Salinas. Está bien. Muy bien, esa es la poesía siempre picante de mi queridísimo amigo Magno Garcimarrero, poeta de Veracruz, de Jalacingo, cerca de Veracruz, ¿verdad? ¿No es cierto? Oye, mi querido Manuel, ¿dónde queda Xochitlalis? En Ixtaxoquitlán, viernes. No, es que Xochitlalis es una ceremonia. ¿De qué trata, oye? Que se realiza en diferentes grupos indígenas, sobre todo los de habla mexicana o náhuatl, que quiere decir algo así como entregarle flores a la tierra, es decir, retribuirle por los frutos que nos otorga, y es una ceremonia en la que, por ejemplo, cuando van a cosechar frijol, maíz, calabazas, se hace una comida en el campo, se le riega un poco de aguardiente, se depositan partes del animal que se sacrificó, una gallina, un guajolote, y se le agradece así a la tierra. Xochitlalis es como la tierra florida, o como darle flores a la tierra. Muy bien, pues hay un festival en estos días, infórmense por allá. Se rinde culto a la Nana Tonatzin, la diosa de la tierra. Y, oye, ¿por dónde queda Ixtaxoquitlán? Yo me acuerdo de haberlo oído mucho. De Orizaba y Córdoba. Por allá. También hay... El lugar del lodo blanco. Ixtac es blanco, Xoquit es barro o lodo, es el lugar del lodo o barro blanco. ¿Zona petrolera? Carnaval de la Identidad 2013 en Papantla, hasta el 3 de marzo también. En Papantla se promueve y preservan las tradiciones de Veracruz. Por segundo año consecutivo se presentará este carnaval indígena, una de las actividades más importantes que se realizan en la comunidad de Francisco y Madero y Solteros de Juan Rosas. Gran oportunidad para que las familias que año con año visitan la región estén juntos en las fiestas de Carnestolendas y conozcan un poco más acerca de las tradiciones de Papantla. Esta fiesta reúne año con año a cientos de visitantes que disfrutan
tanto de la cultura como de las playas de la región. Una gran riqueza natural que junto con los edificios arquitectónicos e históricos, manifestaciones religiosas y delicias culinarias conquista a todos los visitantes. Carnaval de la Identidad en Papantla 2013. Muy bien. Y Jalapa, Jorge, para ligar la nota, Jalapa cumple en este año 700 años de haber sido fundada. Se funda en el año 1313, en época prehispánica. 12 años después se funda la Gran Tenochtitlán, 1325. Jalapa fue primero, y este año Jalapa conmemora 700 años de haber sido fundada. Pues hacemos el comentario porque va a haber una serie de eventos muy significativos a todo lo largo del año. Eso está muy bien. Pues a como están las calles, Jorge, parece que no la terminan. No, y ya como la otra que no dice Pepe, ser fundada por quién, por los poblanos de Xochitlán, por los poblanos de Quimistlán. Quimistlán, lugar de ratas. Quimistlán, ¿no? Sí, así es. Tienes razón, mira, hubo 3 pueblos fundadores que luego se les llamó barrios, y luego en el conjunto Cayapan por los aztecas. Una corriente migratoria, tienes razón, vino de Quimistlán, Puebla, grupo Totonaco. Hubo otra corriente que convergió en el mismo año, vino por el crucero de Naurinco, vino de Naurinco, Naucollín, la ciudad, el lugar de los 4 movimientos. Ambos fueron teochichimecas y el grupo Totonaco, y fueron los grupos base, grupos migratorios. Bueno. Que fundan la ciudad en el año 1313, y también en el mismo año... Está bien, Pepe, pero no puedes eludir que fuimos fundados por gente de Puebla. Bueno, yo tampoco, porque Tuxpan fue Puebla hasta 1853. Tuxpan fue Puebla. Claro, 100 años antes de que ya estaría bien que los poblanos conociésemos que los poblanos y los jalapeños, no hay un solo jalapeño, bueno, yo no he oído así que digan, voy a pasear a Puebla. Y los poblanos nunca dicen, vamos a pasear a Córdoba, a Orizaba o a Veracruz, se vienen para México, siendo que ya está más tranquilo. Deberíamos de unirnos. Les presento. Jorge, fíjate que Roberto Williams y yo fuimos un día a Quimistlán a buscar precisamente los orígenes de la gente que emigró de Puebla hacia Jalapa. Hay una nota en un libro de un historiador de por allá de 1600 que habla precisamente de esa migración de los de Quimistlán. Después de estar 3 horas viajando rumbo al Chichica y dándole la vuelta a la Sierra de Puebla, llegamos a Quimistlán y encontramos, Jorge, que la gente cuando nos recibió nos llamó nuestros hermanos de agua. Y en la plaza de Quimistlán, donde está el Palacio Municipal, nos enseñaron que desde ahí, en línea recta, se contemplaba la ciudad de Jalapa encendida por las noches. Claro, hay otra cosa, el agua de Jalapa viene de Quimistlán, y como es cerros y bajadas y subidas, es igualito a Jalapa, por eso los de Quimistlán vieron unos cerros empinados y unos montículos, dijeron se parece a nuestra tierra, y aquí se asentaron y se acabó. ¿Quimistlán quiere decir lugar de ratas? Lugar de ratas, sí, pues yo quién sabe quién tiene. También de ahí vinieron. Bueno, gracias señores, son muy amables. Está con nosotros Eugenio Vázquez Muñoz. Adelante, don Eugenio, por favor. Él es director del Colegio de Veracruz. Gracias, maestro, que está con nosotros. Quisiera usted decirnos un poquito, por favor, hablarnos de lo que es el Colegio de Veracruz, y ya nuestras imágenes habrán de complementar las bellezas y las actividades del Colegio de Veracruz. Adelante, maestro. Hola, don Jorge, muy buenos días. Gracias a todos ustedes, a todo el auditorio. Efectivamente, el Colegio de Veracruz tiene ya más de 10 años de ser fundado, de ser una institución de educación superior comprometida con la excelencia. Y en este momento el Colegio de Veracruz ha dado pasos importantes en la consolidación de esta tarea. Tenemos ya, Jorge, que el Colegio de Veracruz forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, está ya en un catálogo de escuelas de élite del país que acredita a la Maestría de Desarrollo Regional Sustentable
una de las mejores en su rama. Y tenemos también, desde su fundación, la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública, donde estamos formando jóvenes que conozcan a Veracruz, quieran a su estado. En pocas palabras, estamos formando veracruzanólogos. ¿Para qué? Para que puedan, desde las herramientas de la ciencia política, desde las herramientas de las políticas públicas, proponer soluciones al Estado. Y también tenemos otra maestría de Jorge, que es la de negocios y relaciones internacionales. Desde su fundación, el colegio ha tenido esta vocación de que Veracruz no debe estar aislado, Veracruz debe participar en el concierto internacional. Acordémonos la puerta de entrada del país, y desde luego que participar activamente en la globalización requiere de jóvenes, de adultos, de capital humano bien preparado para los retos de la globalización. Pero no es todo, Jorge. Tenemos en este momento desde también la maestría a distancia en políticas públicas. Es el primer ejercicio que hacemos en el Colegio de Veracruz en ese sentido, pero era necesario, porque ante las nuevas tecnologías que tenemos a las manos, las redes sociales, que tenemos muchos jóvenes en sus teléfonos, bueno, pues hay que tomar este tiempo también para estudiar, y sabemos que muchas personas nos levantamos muy temprano a preparar nuestros hijos a la escuela, a trabajar, a estudiar, pero también podemos dedicar un tiempo más para la preparación personal. Por eso estamos ofreciendo esta maestría a distancia en políticas públicas. Y finalmente, don Jorge, otro programa que desde su fundación el colegio tiene y ha mejorado a lo largo del tiempo es el doctorado en ciencia política. Este doctorado está formando investigadores, está formando científicos sociales que realmente estén con todas las herramientas de la ciencia, dando respuestas a Veracruz, los grandes temas que tenemos como metas de desarrollo, que son, desde luego, el combate a la pobreza, como lo ha señalado el gobernador, que combate la marginación, y también en áreas de oportunidad, donde tenemos las vocaciones productivas de Veracruz, que es el turismo, que está en el campo, que está en la industria, que está en la gran industria transformadora. Recordemos, don Jorge, que la mayor inversión extranjera en México está en Veracruz, está en Anchital, es la inversión de Braskem Idesa para el complejo etileno siglo XXI, es una inversión de 3.500 millones de dólares. Esto está generando oportunidades de empleo que los veracruzanos debemos aprovechar. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Formando jóvenes que sean capaces de responder a las necesidades del mercado laboral. Esa es la gran tarea del Colegio de Veracruz. ¿Dónde está el colegio, maestro, si es tan amable? Bueno, estamos en un lugar de privilegio, déjenme decir a todos los veracruzanos. Estamos aquí en este momento en Carrillo Puerto 26, en el centro de Jalapa. Es un edificio histórico muy bello. Ustedes han hablado un poco de la historia del edificio. Quiero decirles que es un gran orgullo para todo el sistema educativo de Veracruz este edificio, que fue rescatado, remodelado hace 10 años, que tiene cortes neoclásicos, con influencias francesas en su arquitectura, y que alberga a toda la comunidad del Colegio de Veracruz, un gran cuerpo de investigadores. Que tenemos son 15 investigadores, prácticamente todos ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que están haciendo ciencia y docencia al mejor nivel en el Estado. Muy bien, señor. Sí. ¿Nos quiere dar su teléfono, por favor, el teléfono del Colegio de Veracruz? Sí, claro, el 288-41-5100. Y quiero, por favor, decirles que nos sigan en las redes sociales, @elcolmen en Twitter, y también nos pueden seguir en colmen.edu.mx, porque ahí pueden encontrar toda la oferta educativa del Colegio de Veracruz. Tenemos también diplomados en marcha, don Jorge. Es decir, el Colegio de Veracruz no quiere ser solamente una institución formativa, sino queremos realmente estar formando jóvenes de manera integral en la cultura, las artes, etcétera, y el Colegio de Veracruz eso se ha propuesto. Bien, señor, mucho gusto en saludarlo y un saludo afectuoso y cordial para ese bellísimo edificio que conozco y recordé al verlo, el Colegio de Veracruz. Gracias, licenciado Eugenio A. Vázquez Muñoz, muy amable. Bien, amigas, amigos, son ustedes muy amables. Gracias, Manuel Munguía, Magno Garcimarrero, Daniel Méndez Vivanco, Clemente Landa, Armando Ortiz, Olivia Domínguez, Pepe Saidén, que nos acompaña hoy, Eliud García, y aquí en México, el querido maestro César Garizurieta. Gracias, compadre, muy amable. Gracias. Gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano y a la Florería Detalles de Ana María Bordonet en Murillo Vidal 710, 818-4463. Muchas gracias a nuestros equipos de México y de Jalapa. Gracias.
este,